Hola a todas y a todos. En la clase de hoy vamos a ver cómo fue el desarrollo político y social de España durante todo el siglo XIX. La Guerra de la Independencia, que la tenéis reflejada en esa imagen, muchos pintores la reflejaron, como Francisco de Goya en este caso, supuso un gran cambio de ideología a nivel político, a nivel social en nuestro país. A final del siglo XVIII, el despotismo ilustrado, una palabra muy importante que para hacer recuerdo de ella, que ya lo vimos el año pasado, tendréis que buscarlo como tarea de hoy, que lo habían impuesto Carlos III y Carlos IV de Borbón, pues había impulsado algunas reformas a nivel social y económico, que venían de la ilustración que se estaba desarrollando en toda Europa. Pero hasta comienzos del siglo XIX no llegan esos cambios políticos a nuestro territorio. Vamos a ir escuchándolo como hasta la fecha y os voy haciendo explicaciones de cada una de las cosas que sean más importantes. Comenzamos. 4. Spain at the beginning of the 19th century. The War of Independence. French Emperor Napoleon Bonaparte extended his empire across Europe. He invaded Spain and put his brother on the throne under the name of José I Bonaparte. The people of Madrid fought against the French invasion. It marked the beginning of the War of Independence. Vale, este fue uno de los primeros eventos que marcaron el siglo XIX. En 1808 en Aranjuez hubo un motín que provocó que el rey Carlos IV abdicara, es decir, que cediera su trono a su hijo Fernando VII. Entonces Napoleón Bonaparte, que estaba gobernando en ese momento en Francia y estaba extendiendo su imperio por toda Europa, aprovechó esa crisis en el gobierno de nuestro país para invadirlo y colocar a su hermano como rey de nuestro país. Y se llamó José I de Bonaparte. ¿Qué pasa? Porque a la gente no le gustó esa idea. Entonces los españoles se rebelaron contra ese ejército francés y lucharon. Y esa guerra se llamó la Guerra de la Independencia. Querían ser independientes de los franceses. Duró entre 1804 y 1814. Y además muchos países, como fueron Gran Bretaña, le ayudaron a combatir en esa guerra, le apoyaron. Además, durante esa guerra se dio un enfrentamiento civil entre los españoles, porque había diferentes ideas políticas que luchaban en bandos distintos. Sin embargo, cuando la guerra terminó en 1814, se retiraron los franceses y se declaró a Fernando VII como heredero del trono. Sucedieron más cosas en medio que las vamos a ver a continuación, como por ejemplo el nacimiento del liberalismo con las Cortes de Cádiz, que lo vamos a escuchar ahora mismo. The birth of liberalism. The Cortes de Cádiz took place during the War of Independence. The first constitution in the history of Spain was written at this time. It was a liberal text because it defended rights and liberties for citizens against absolutism. En esa imagen tenéis una representación de lo que constituyó la primera constitución en nuestra historia de España. Durante la Guerra de la Independencia, los españoles formaron un gobierno y se crean las Cortes de Cádiz. Lo que hicieron fue redactar la primera constitución de la historia de España. Es decir, un documento que recogía cuáles eran los derechos de cómo se organizaba el Estado, qué era el Estado, cuáles eran los derechos, los deberes de los ciudadanos. Era un texto que era liberal, es decir, que recogía la defensa de los ciudadanos para que tuvieran muchos derechos y libertades, y se publicó en 1912. ¿Vale? Pero, como hemos dicho, cuando termina la Guerra de la Independencia, Fernando VII de Borbón recupera el trono. Vamos a ver lo que ocurrió. The return to absolutism. Fernando VII of Bourbon returned to the Spanish throne after the war. He abolished the constitution and restored absolutism. This led to confrontations between liberals and absolutists in the following years. Vale. Cuando en 1814 Fernando VII de Borbón recupera el trono, los españoles pensaban que su trono iba a suponer la recuperación de los derechos, como había proclamado la Constitución. Sin embargo, lejos de que fuera así, lo que hizo fue volver al absolutismo anteriormente impuesto en el siglo XVIII.
Y así lo hizo, impuso su absolutismo hasta que él murió en el 1833. Los habitantes que estaban en América, que todavía teníamos colonias en el otro continente, como estaban descontentos, aprovecharon esta situación de debilidad política y proclamaron su independencia. Vamos a ver ahora qué pasó con Fernando VII cuando muere, porque claro, una vez que muere Fernando VII, pues mucha gente quería heredar su trono. Vamos a escucharlo y lo explicamos. 5. Spanish politics in the 19th century. A war for the throne. Fernando VII changed the law of succession to the throne before he died. The new law allowed his daughter, Isabel, to become queen. The Infante Carlos, brother of Fernando VII, disagreed with the new law of succession. The absolutists supported Carlos. The liberals supported Fernando VII's wife, who was the queen regent after Fernando VII died. The absolutists and liberals fought in the First Carlist War. Pues efectivamente, cuando Fernando VII recupera la ley de sucesión, lo que permite es que las mujeres puedan heredar la corona. ¿Por qué? Porque él quería que su hija, Isabel, pudiera reinar. Sin embargo, cuando el rey muere en 1833, su hija solo tenía 3 años. Entonces su madre, que era María Cristina, tuvo que ejercer de regente. Cuando un rey es regente, quiere decir que no es rey realmente, simplemente que su hijo o su hija no tiene la edad suficiente para ser rey. Entonces lo hace como en su nombre. Sin embargo, el hermano de este rey que había muerto, del padre de Isabel, el infante Carlos María Isidro, no aceptó a la reina y reclamó su trono, el que le correspondía por herencia si esa niña no hubiera estado, gracias a la ley de sucesión. Como se llamaba Carlos, sus partidarios se llamaron carlistas y los partidarios de Isabel se llamaban isabelinos. Entonces lo que hizo la reina regente fue buscar el apoyo en los liberales, en las personas que defendían los derechos y libertades de las personas contra el absolutismo. A cambio de eso, los liberales impusieron otra constitución, que fue la Constitución de 1837. Y eso conllevó una guerra, que fue la primera guerra carlista, porque los carlistas, los partidarios del hermano de Fernando VII, lucharon contra los partidarios de la reina Isabel, que estaba su madre gobernando como regente, la reina María Cristina. Vamos a escuchar ahora cómo fue ese reinado de la reina Isabel II, aunque ya más o menos lo hemos dicho. The reign of Isabel II. Isabel became Queen Isabel II in 1843. The liberals that supported her formed 2 groups. The moderate liberals. The wealthy classes supported them and defended conservative liberalism. The progressives. They represented the middle and lower classes. They wanted greater liberties for more sectors of the population. Vale, pues al final de 1840 los isabelinos consiguieron ganar la guerra. Por tanto, con 13 años, la reina Isabel se proclama mayor de edad. Y durante su reinado hay 2 partidos liberales. Uno eran los moderados, que lo lideraba Narváez, y defendían un liberalismo pero más conservador, ¿vale? Que apoyaba más a las clases acomodadas. Y aprueban una constitución que es la Constitución de 1845. Y el otro grupo eran los progresistas, que estaban liderados por Espartero y querían dar más libertades a sectores a otros sectores de la población. Agrupaban a las clases medias y populares, es decir, que los moderados eran como más a la gente con más dinero, la gente más rica, y los progresistas intentaban ayudar a las clases más pobres, a las clases medias y a las clases más pobres. Así que en los últimos años pues hay un nuevo gobierno que es moderado, que cayó en la corrupción y redujo las libertades. A continuación, durante el siglo XVIII, fijaos que ya vamos por 1868, ya hemos pasado la mitad del siglo, hay un periodo de democracia, como tenéis a continuación. Vamos a escucharlo y lo explicamos. A period of democracy. The reign of Isabel II lasted until 1868, when a military group rose up against her.
she was exiled to France. This resulted in the new Constitution of 1869. A parliamentary monarchy was established. Amadeo I reigned as the parliamentary monarch. He renounced the throne in 1873. The first government without a king, or the First Spanish Republic, was proclaimed. Another military uprising restored the monarchy in 1874. Vale, en 1868 un grupo de militares obliga a la reina Isabel II a exiliarse en Francia. No sé si recordáis qué significa el término exiliarse. La obligan a irse, no podría seguir viviendo en España porque la perseguían. Entonces la obligan a irse y se va a vivir a Francia. Una vez que se inicia ese exilio, se inicia un proceso democrático en España. Una democracia como la que tenemos ahora. Y la nueva Constitución de 1869 establece una monarquía parlamentaria, es decir, lo mismo que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Un parlamento que es el que toma las decisiones, aunque el jefe de Estado es el rey. Y ese rey fue Amadeo I de Saboya. Sin embargo, había muchos problemas en el país, por tanto el rey renuncia en 1873 y se proclama la primera República Española entre 1873 y 1874. No sé si os recordáis cuál era la diferencia entre una democracia y una república, pero por si acaso os lo explico. Una república es una forma de gobierno en la que no hay monarquía, no hay un rey ni una reina. Pero esta primera república española solo dura un año, porque hay un levantamiento militar que restaura la monarquía. Y vamos a ver en manos de quién cae esa monarquía, que con esto terminaríamos la parte histórica del siglo XIX. The Bourbon Restoration. Alfonso XII of Bourbon, the son of Isabel II, was restored to the throne. The restoration lasted until after the death of the king. Vale, pues en 1874 Alfonso XII de Borbón, que era hijo de Isabel II, pues fue proclamado rey y establece una nueva constitución en 1876 que era más conservadora y permitía que se alternaran diferentes partidos dominantes en el gobierno, los conservadores, que lo lideraba Cánovas del Castillo, y los liberales, que lo lideraba Sagasta. Cuando muere el rey, se nombra regente a María Cristina de Habsburgo, embarazada del futuro rey Alfonso XIII, y durante su regencia se independizan las últimas colonias españolas en América, que eran Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Y es muy importante este hecho porque vais a ver que gracias, o por la desgracia que supone este hecho para España, incluso se crea un movimiento literario, que lo conocemos como la generación del 98, porque es en 1898 cuando sucede esta independencia de la Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Para terminar con la clase de hoy, vamos a ver cómo fue la sociedad en España a lo largo del siglo XIX. A lo largo de este siglo, en Europa se produjeron muchas transformaciones a nivel económico y a nivel social, pero en España fueron más lentas. Por ejemplo, el comercio creció poco, el transporte de vapor también llegó con retraso y la industrialización también fue muy débil. El crecimiento, se concentró principalmente en el País Vasco, en Cataluña y en grandes ciudades como Madrid. La mayor parte de la población permaneció en el campo y los obreros de las ciudades vivían en barriadas, pero eran muy pobres, eran insalubres, no tenían condiciones adecuadas. Sin embargo, en las grandes ciudades se tuvieron que hacer ensanches, que fueron muy comunes, los ensanches del siglo XIX, que se ven muy bien en algunas ciudades como Barcelona, porque la burguesía, que había mejorado mucho en sus condiciones de vida, tenían amplias calles, luz eléctrica, casas lujosas, y entonces necesitaban espacios mucho más grandes. Pensad que las ciudades antiguas, las callejitas eran muy estrechas, y esta burguesía que vivía con coches y tenía grandes lujos, pues necesitaba sitios mucho más amplios, mucho más lujosos, con muchas mejoras que las ciudades antiguas no les permitían vivir en ellas. Esas malas condiciones de vida y el analfabetismo de la mayor parte de la población, porque era una población analfabeta, no tenían cultura, preocupaban a algunos gobiernos.
e intentaron hacer leyes que regulaban el trabajo y que permitían a los niños alfabetizarse. Sin embargo, el fracaso de esa iniciativa provocó que los obreros pues estuvieran en desacuerdo y hubo grandes protestas. Vamos a escucharlo en el audiobook por si hay alguna cosilla que se me haya olvidado que os la pueda explicar. 6. Spanish society in the 19th century. Economic and social transformations made Spain a more modern society in the 19th century. Economy and industrialization. The Industrial Revolution only affected places like the Basque Country, Catalonia, and the large cities. Most of the population still worked in the fields with underdeveloped technology. Society. The Industrial Revolution brought about harsh working conditions and even child exploitation in factories. The peasants in rural areas lived in extreme poverty. Industrialization and economic development was slow until modern forms of transport, like the railway, appeared in the second half of the century. The steam locomotive and steamship became the main forms of transport. The first train line between Barcelona and Mataró opened in 1848. The coal burnt by factories and transport caused serious pollution. The bourgeoisie became rich, even though there were low levels of industrialization. They also became the dominant social class. They became the upper class without belonging to the nobility. They lived in modern neighborhoods called ensanches. The cities had poor neighborhoods with extremely bad living conditions. The lower classes lived here. Para terminar, vamos a ver cómo fue el arte y la cultura. Aquí tenéis tres grandes movimientos que se desarrollaron durante el siglo XIX: el realismo, el romanticismo y el impresionismo. El realismo, cuyo principal pintor es Francisco de Goya, que lo hemos nombrado al principio de la clase, mostró cuál era la realidad de la sociedad industrial. Además, trabajó para los reyes y fue muy crítico con la represión de Fernando VII. En cambio, en el romanticismo, a mediados del siglo XIX, se centró en el ambiente revolucionario y en la burguesía y en las tradiciones populares. Más tarde, el realismo se interesó más por la sociedad industrial, por la realidad urbana y por la dura vida que tenían los obreros. Ya a finales del siglo XIX, el impresionismo reflejó cuáles eran esos avances tecnológicos y además jugaba mucho con las luces. Aprovechaba para demostrar en qué momentos del día se encontraban las imágenes, si eran luces artificiales o eran luz natural por la mañana, por la tarde, si en los paisajes había humo. Entonces estudiaban esa influencia de la luz en los diferentes edificios. Lo escuchamos y terminamos con los avances científicos. Art and culture. Many artistic styles emerged over the century. Realism. Realism showed the most disadvantaged aspects of industrial society in the middle of the century. Impressionism. Impressionism reflected technological advancements at the end of the century. Romanticism. Romanticism reflected the revolutionary atmosphere and faraway places at the beginning of the century. Aunque el libro no lo pone en este orden, no olvidáis que el comienzo del siglo XIX, el movimiento que tuvo lugar fue el realismo. Posteriormente, a mediados del siglo, fue el romanticismo y a finales del siglo XIX fue cuando tuvo lugar el impresionismo. Para terminar, tendríamos que decir que a nivel literario, como ya os he mencionado anteriormente, hay una generación de escritores que es llamada la generación del 98, porque su literatura coincide con esa situación histórica en la que España pierde las últimas colonias que le quedaban fuera de su territorio.
Este movimiento literario lo estudiaremos en profundidad en lengua a lo largo de estos días y haremos algunas lecturas comprensivas sobre algunos de los autores más importantes. Y en cuanto a los avances científicos, simplemente decir que hubo varios investigadores que consiguieron avances científicos, como fue el caso de Ramón y Cajal, y que fueron premiados, como en el caso de él, por sus avances científicos. Con esto terminaríamos el siglo XIX y en la clase del próximo día haremos un recorrido histórico por la situación política y social del siglo XX y terminaríamos el tema. Espero que no haya quedado ninguna duda y ahora os invito a que hagáis las actividades que os adjuntaré para que hagáis en la página de SM, algunas actividades que quiero que investiguéis y que si tenéis alguna duda utilizáis los foros o cualquier otro medio para hacérmelas llegar.